Primera revolución industrial. ¿Qué es? La primera revolución industrial fue un periodo histórico en el que se dieron grandes cambios y transformaciones aceleradas respecto a diferentes ámbitos sobre los que se desarrollaba la humanidad. Esta pasó de unas formas de vida tradicionales que se basaban en la agricultura, la ganadería y en la producción artesanal a otras que se fundamentaban en la producción industrial y en la mecanización. Propició un acelerado proceso de urbanización que alteró profundamente las estructuras tecnológicas, económicas, sociales y culturales, así como la mentalidad de los hombres. Antecedentes. La economía existente anterior a la revolución industrial estaba basada en el mundo agrario y artesanal. 3/4 de la población subsistían con trabajos agropecuarios. Principalmente estaba basada para el autoconsumo y no en la comercialización de los productos obtenidos, puesto que además se daba una productividad muy baja. ¿Dónde y cuándo? La primera revolución industrial nace en Gran Bretaña, más específicamente en Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XVIII, y posteriormente se extiende por Europa. Pero, ¿por qué surge aquí? Las causas principales por las que se dio aquí fueron la existencia de una monarquía liberal y no absolutista, la cual consiguió evitar el panorama de revoluciones que se estaban dando en otros países. En estas islas se habían experimentado profundas variaciones en las relaciones entre la sociedad y su entorno natural. La estructura política gozaba de gran estabilidad y las relaciones de poder habían dejado fuera de juego el absolutismo feudal. La estructura socioeconómica se había hecho más compleja, rica y diversa, y en ella la capa empresarial era arriesgada, dinámica y decidida. Esta se beneficiaba de un complejo y fluido sistema de transporte, que era crucial para la formación de un mercado interior próspero. Disponían de capital suficiente para financiar sus actividades industriales, y fueron los primeros en implementar cosas como la producción a domicilio y el uso del combustible fósil. Poseían la más moderna tecnología de los sectores industriales, clave como el textil, la siderurgia, la mecánica y la energía. A esto se unió una moneda estable y un sistema bancario bien organizado. El Banco de Inglaterra se fundó en 1694. Finalmente, pero no menos importante, había ido cambiando las ideas, las ideologías, las religiones y los sentimientos de los británicos. Causas. No fue casualidad que la revolución industrial comenzara en Gran Bretaña. Varios factores contribuyeron a hacer de la isla un país pionero con respecto a otros países europeos, como Holanda o Francia. Las razones de este crecimiento se debieron fundamentalmente a el descenso de la tasa de mortalidad. Esto fue gracias a los avances en la medicina, en la higiene y a las mejoras de alimentación. Se debió también a el capitalismo, que ya había empezado a instaurarse gracias a las revoluciones burguesas y al abandono del antiguo régimen. También se debió al pensamiento liberal que imperaba en las naciones monárquicas no absolutistas. La necesidad de producir los propios bienes de consumo, dada la disminución en las importaciones que ocasionaron las guerras napoleónicas lideradas por Napoleón Bonaparte en Francia y las guerras de independencias americanas, impulsaron a varias naciones a desarrollar métodos de producción que les permitieran tener acceso a recursos que ahora ya eran escasos, como los alimentos, los textiles. Desarrollo. La primera fase de la revolución industrial
surge en Inglaterra en el periodo comprendido entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, con influencia en todo el continente europeo y con repercusiones mundiales. Fue la primera de las grandes transformaciones de la edad contemporánea y una de las más importantes de la historia. Su impacto generó cambios fundamentales en la economía y en los modos de la vida de la humanidad. La revolución industrial termina con el sistema económico de la Edad Moderna. Inglaterra, en aquel entonces, era un país que estaba bien preparado para generar un impulso industrial sin precedentes, ya que poseía una agricultura próspera, un sector manufacturado desarrollado, un importante comercio de ultramar que proporcionaba a consumidores materias primas y capital y un gobierno que apoyó la innovación técnica y el desarrollo de las industrias. Implicó consigo muchas otras revoluciones, como la revolución agrícola, la revolución tecnológica, revolución del transporte y la revolución de las comunicaciones. Capitalismo industrial. El capitalismo industrial es la fase inicial del capitalismo, enmarcado en la primera revolución industrial, y con él se dio el cambio de la economía global hacia un modelo de producción industrial y el crecimiento de la burguesía. El modelo económico capitalista tuvo, con la aparición del capitalismo industrial, una base para su expansión y aceptación en economías de todo el mundo. El modelo capitalista, nacido de la mano de la revolución industrial, se basó en el desarrollo de industrias gracias a factores como el desarrollo tecnológico y científico o la masificación social en ciudades, frente al modelo anterior, basado en el modelo agrícola y ganadero, junto a una industria más artesanal. Características de la revolución industrial. Se produce un cambio rápido y en profundidad que afecta a todas las estructuras de la sociedad. Aparecen las máquinas de hilar y tejer, que consiguen aumentar rápidamente la producción con poco personal, y las técnicas en el desarrollo del trabajo, buscando la división del trabajo y la especialización de la mano de obra. Desarrollo en el transporte, tanto por trenes como por barcos, que junto con los inventos harán que crezca el papel de la industria y el comercio. Coincide con la revolución agrícola, que es la enorme productividad de productos agrícolas y de alimentos, lo que, como ya mencionamos antes, dio pase al auge demográfico. Cambios tecnológicos. Desde el uso de nuevos materiales como el acero, a nuevas fuentes energéticas como el carbón y nuevas máquinas motrices como la máquina de vapor, que es considerada como el motor inicial de la revolución industrial. Culturales. Reflejados en un impresionante crecimiento de conocimientos en todas las ramas, tanto científicas como técnicas y sanitarias. Sociales. Los cambios sociales más notables serán en un crecimiento de las ciudades, que provocará un éxodo en zonas rurales, y en un crecimiento demográfico de la sociedad, provocado por una alta natalidad y un gran descenso de la mortalidad catastrófica, debido principalmente a avances sanitarios, como las vacunas, y a una mejor alimentación de la población. Esto provocará que la población europea se multiplique en pocos años. Consecuencias. Muchas de las consecuencias ya fueron mencionadas: crecimiento de las ciudades, cambio de vida, avances tecnológicos, etc. Sin embargo, tiene otras consecuencias relevantes como, debido a la mano de obra, se generaron muchos nuevos empleos y la aparición de una nueva clase social, el proletariado. Esta es la clase trabajadora. Los nuevos transportes que funcionaron para la expansión del comercio también sirvieron para la movilidad humana. El surgimiento de las ideologías de izquierda, la predominancia de la burguesía como dueña de los medios de producción y su explotación de la mano de obra de los obreros industriales y campesinos empobrecidos. Esto marcó el surgimiento del sindicalismo, el socialismo, el anarquismo y el comunismo. Con todo el desarrollo de las fábricas, crecimiento de las ciudades y evolución de los transportes, comenzaba el deterioro ambiental. La revolución industrial cambió drásticamente la estructura económica de los países, dando origen a un nuevo mercado basado en el capital, lo que dio paso a la extensión del capitalismo en todo su esplendor.
Fin. La primera revolución industrial concluyó a mitades del siglo XIX y con su fin da paso al inicio de la segunda revolución industrial. Conclusión. La revolución industrial sin duda fue un proceso importantísimo en la historia de la humanidad. Las consecuencias que tuvo se pueden observar hasta el día de hoy, desde el número de habitantes que tenía el planeta hasta la manera en la que el hombre entendía la vida. Cambió sin precedentes casi todo lo que el ser humano conocía. La revolución industrial impactó demasiado la estructura socioeconómica y le abrió las puertas al desarrollo y evolución de la economía. Primero en Inglaterra con su primera fase y en el resto del mundo con las demás fases que surgieron posteriormente, y trajo al mundo el desarrollo del capitalismo, sistema económico que rige hasta nuestros días y que seguramente regirá por muchos años más.